Viniendo el Bungu Sungubei, Dios les bendiga a todos. Qué gusto saludarles. Qué momento tan especial es este para mí. Yo sé que quizá no lo merezco, pero el Señor ha tenido misericordia de mí y me ha dado esta oportunidad para poder bendecir la vida de todos los que puedan escuchar y ver este mensaje. eh, Porque yo sé que es de esperanza y es de respuestas para muchos de nosotros. Am, Quizá nos hemos sentido sin fuerzas durante todo este proceso que hemos vivido en este año 2020. Quizá muchos hemos sentido que nuestra fe ha decaído. Quizá algunos hemos tenido incertidumbre. Señor, estarás con nosotros. Quizá algunos eh, estamos muy desesperados. Pero hay esperanzas. Y una de las formas de tener esta esperanza es creyéndole al Señor. Una de las formas de tener las mejores respuestas en todo lo que ha acontecido y todo lo que sucederá es depositando nuestra confianza en el Señor Jesús. Que Él es el que nos da respuesta y Él es el que resuelve toda situación que nosotros tengamos. Pero quisiera que leyéramos en Lucas 17, del 5 al 6, en donde el Señor Jesús le da un tips a los apóstoles de cómo debemos de trabajar en lo que es nuestra fe. Dice así, del 5 al 6. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor: aumenta nuestra fe. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un granito de mostaza, les respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. ¡Wow! Como que los puso entre la espada y la pared. Como que ellos quisieron como que estar en una posición de ¿por qué un granito de mostaza? ¿Por qué el Señor no puso la semilla de un mango que es un poco más grande que una semilla de mostaza? Hey, como que por lo menos si nuestra fe, si su fe fuera, por lo menos fuera del tamaño de este granito de mostaza, de un granito de mostaza, ustedes pudieran sanar cualquier enfermo. Si su fe fuera por lo menos del tamaño de este granito de mostaza, ustedes pudieran arrebatar cualquier reino que se les ponga. Y mucho más podríamos decir de las cosas que pudiéramos hacer o tener si tuviéramos la fe como un granito de mostaza. Pero como que el Señor Jesús vio cierta incertidumbre en estos apóstoles y Él les refutó con algo como que fuera sencillo, pero que llegó al corazón de ellos y que Él mismo les hace reflexionar y les hace ver que realmente no es tener tanta fe, aquella fe de que todo, no. Si tan solo fuera de este tamaño tu fe, tú pudieras cambiar tu vida, tu historia, no sufrieras, sino que conquistarías lo que otros no pueden conquistar. ¿Por qué? Porque tú tienes una fe que llega al corazón del Señor, que tú tienes una fe que con esa fe tú arrebatas todo lo que tú puedes ver,
¿Por qué? Porque tú tienes una fe que el Señor te permite conquistar lo que tú puedas y lo que se te ponga en el camino. Pero nosotros hoy en día, con toda esta situación que estamos viviendo en este 2020, estamos como que desesperados. ¿Y dónde está nuestra fe? ¿Dónde debemos depositar a nuestra confianza? ¿Será en el Señor? ¿Y de qué tamaño es nuestra fe? O sea, ¿cómo tenemos nuestra confianza? ¿La tenemos en el Señor Jesús? Hay varios métodos, quizá de que nosotros podamos practicar la fe, pero la más importante es la que hicieron estos apóstoles. Cuando ellos llegan a Él y les dice, Señor, aumenta nuestra fe. Hubo un acto de humildad ahí, que por eso hasta el día de hoy seguimos hablando de estos apóstoles, porque ellos depositaron su fe, su confianza en el Señor Jesús, y Él los fortaleció. Por eso hasta el día de hoy estas buenas nuevas continúan siendo predicadas. Seguimos conquistando el mundo porque nuestra fe está en nuestro Señor Jesús. Nuestra confianza está depositada en nuestro Señor Jesús. Pero debemos de hacer esto pidiéndole a Dios en el nombre de Jesús que nuestra fe sea aumentada para que así nosotros podamos cambiarle el rumbo a nuestras finanzas, para que así nosotros podamos cambiarle el rumbo a la situación precaria que quizás nosotros hemos estado pasando o viviendo, para que nosotros así podamos hacer llegar nuestra familia a los pies del Señor Jesús. Es por medio de nuestra fe. Hermanos, amigos, personas de cualquier lado, este es un momento muy especial para que yo les pueda decir que nosotros busquemos al Señor y nosotros le pidamos a Él que nos aumente nuestra fe, porque solamente Él puede darnos esa fe con la cual nosotros podemos hacer maravillas por nuestra vida espiritual, por la vida de nuestros familiares, por nuestra vida secular, pero solamente depositando esa confianza en el Señor Jesús. Y hay un tip, creo que en Juan 14:13, en el cual el Señor mismo les dice, todo lo que ustedes le pidieren al Padre en mi nombre, os lo dará. Nosotros debemos pedirle a Dios en el nombre de Jesús, que aumente nuestra fe, para que nosotros podamos ir por el camino correcto, con una fe que vence cualquier límite, con una fe que rompe cualquier valla, con una fe que sana cualquier enfermo, que sana cualquier enfermedad, que quita cualquier dolor. Y esa fe está en el Señor Jesús. Dios les bendiga y sigamos en este camino hasta que nosotros podamos coronar esta batalla.